Eco 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es Eco 360. Veamos nuestro top 5 para esta noche. Hoy, 29 de octubre del año 2014. En el top 5, un tema internacional que cada vez tiene más relevancia. Atroz crimen, lo que está ocurriendo en México, precisamente en Guerrero, con respecto a 43 estudiantes desaparecidos. En el top 4, crece la lista de candidatos a Contralor General de la República. Se acerca casi a 50 el número de personas que ha presentado sus documentos, tanto para Contralor como para Subcontralor General de la República. En el top 3, aumentan el presupuesto general del Estado. Hablaremos de qué fue lo que pasó allí entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo y cuánto se aumentó. En el top 2, fervor patriótico. Vamos a hablar del tema de los símbolos patrios en el contexto de lo que está ocurriendo con una interpretación que se hizo del himno nacional. Y en el top 1 vamos a enfocar este tema del uso de los símbolos patrios y analizarlo desde el punto de vista de la libertad de expresión. Arrancamos, no sin antes recordarle que usted puede escribirnos al @EcoTVPanamá e interactuar con nosotros a medida que avanzamos los distintos temas. Y vamos a arrancar con el tema de México. Muchos de nosotros hemos estado leyendo y viendo en la televisión, informándonos sobre lo que ocurrió hace ya varias semanas en un lugar llamado Iguala, en el estado de Guerrero, en México, y nos referimos a la desaparición de 43 estudiantes normalistas. Mucho ha pasado desde este confuso incidente de este grupo de estudiantes que se dirigía en unos autobuses y que fueron enfrentados por la policía en extrañas circunstancias, y hoy, producto de las investigaciones que se están realizando, empezamos a enterarnos de qué fue lo que realmente ocurrió. Pero para tener un ingrediente desde el lugar de los hechos, precisamente vamos a hacer contacto vía Skype con un periodista mexicano llamado Isaín Mandujano. Es periodista, corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. Buenas noches, Isaín. Buenas noches, pues aquí saludándote de Chiapas, el sureste mexicano. Pues como tú ya has comentado, este crimen atroz cometido en contra de 43 estudiantes normalistas de una escuela formadora de maestros para el campo rural en México. Hoy precisamente la Casa Blanca condenó este crimen y lo calificó como un hecho atroz. Y bueno, definitivamente ya han pasado más de un mes y no aparecen estos jóvenes que fueron desaparecidos, perdón, válgase la redundancia, por un grupo de policías municipales, un cuerpo policíaco municipal ahí del estado de Guerrero, y bueno, que indudablemente ha quedado a la luz pública de que estaban coludidos con el crimen organizado. ¿Qué se ha avanzado hasta hoy? Conocimos hace 2 días, me parece, la noticia de esta supuesta vinculación entre el alcalde, que fue separado, entiendo, de Iguala, y de su esposa, posible vinculación entre ellos y la comisión de este crimen atroz. Y por otro lado, también se ha detectado o se habla de una posible fosa que se está investigando en estos momentos. Si nos pudieras actualizar un poco sobre lo que está ocurriendo con las investigaciones hasta el día de hoy. Mira, lo que pasó en Iguala, es un municipio del estado de Guerrero, es que en esa región el crimen organizado prácticamente puso su alcalde en el lugar. El crimen organizado tenía el control de la región. El alcalde era cuñado del capo de la región. Es decir, la esposa del alcalde era la hermana del capo de la zona, y prácticamente quien controlaba los cuerpos policíacos municipales, la fuerza de seguridad, era el capo de la región, el capo del pueblo, el capo de esta región de Iguala. Y entonces, ese día que iba a haber un informe de labores de la esposa del alcalde,
porque tiene actividades que le corresponden como primera dama o la esposa del alcalde, iba a rendir un informe en la plaza y el día viernes 26 de septiembre los jóvenes habían amenazado o habían alertado de que iban a ir a la plaza, ¿no? Antes de que llegaran a la plaza, fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales, que como tú sabrás, bueno, eran controlados por el narco, por el crimen organizado, y asesinados, desaparecidos, enterrados, quemados vivos. Han habido muchas hipótesis. Lo cierto es que ahora no aparecen ninguno, ni vivos ni muertos. ¿Qué pasó con todo ello? A raíz de esta desaparición, empezaron a aparecer demasiadas fosas clandestinas. En México parece que ya no nos asombra que haya fosas clandestinas donde grupos del crimen organizado maten y desaparezcan a personas, a jóvenes. Realmente estamos muy también ocupados y preocupados en los jóvenes desaparecidos, que de pronto ya las otras fosas clandestinas se nos hacen como muy comunes, pero la verdad es lamentable que a raíz de esto se haya destapado la cloaca de la colusión del crimen organizado con los cuerpos policíacos, con los gobiernos. Es decir, aquí el Estado mexicano yo creo que no ha querido localizar a los criminales. Se me hace inaudito que con el aparato de inteligencia, con el aparato de seguridad, con los elementos, no puedan localizar al alcalde y su esposa que están prófugos, y bueno, principalmente encontrar a los autores materiales de este crimen, porque ya hay un grupo de 20 policías, más de 20 policías presos, pero bueno, y tampoco aparecen los jóvenes estudiantes, ¿no? Son 43 de ellos, y lamentablemente, bueno, esto ha provocado una agitación nacional. No es un asunto que solo le preocupe y ocupe al estado de Guerrero, esta región, este estado del sureste mexicano, sino nos preocupa y le preocupa a todo el movimiento nacional que se está gestando en torno a ello. ¿Qué pasa? Acá donde me toca cubrir el sureste mexicano, estamos viendo bloqueos, marchas, veladas, un sinfín de actividades que todos están exigiendo que aparezcan los jóvenes, que aparezcan los jóvenes. La verdad, entre más pasan los días, se pierden las esperanzas de que estos jóvenes aparezcan con vida. Lamentablemente, esto está provocando una agitación no solamente en Guerrero, como te digo, sino en diferentes puntos del país. Hay marchas, hay movilizaciones, hay reclamos, y bueno, este grito ya está provocando movilizaciones a nivel internacional. En diferentes países de Sudamérica, de Europa, claro, de Estados Unidos, hay manifestaciones de protesta por esto, ¿no? Iba, precisamente la pregunta que quería hacerle era sobre el impacto que estaba teniendo y cómo se estaba empezando a generar una especie de dominó o efecto dominó en la opinión pública, en los medios, más allá de Guerrero. Y la pregunta es si podría, o sea, pareciera que este caso se está convirtiendo o pudiera convertirse en por lo menos un detonante para que el resto de la sociedad mexicana o otros estados que tal vez no son tan afectados por la violencia como lo es Guerrero, tomen acción ciudadana, cívica, de presión frente al tema de la violencia. En efecto, mira, ha habido yo creo que esto va a disparar la alerta para que el 2015 se está viviendo, va a haber elecciones para elegir 500 legisladores federales aquí en el país, y bueno, de alguna manera esto está contaminando mucho, porque ahora nos hemos dado cuenta de que los partidos políticos están contaminados por el crimen organizado. Ninguno, prácticamente son escasos, uno o dos los que se salvan, la mayoría. En este caso, el alcalde representaba al partido de la izquierda en México, ¿no? El partido de la izquierda, el PRD, era un alcalde del PRD. No estamos hablando de un alcalde del partido que por antonomasia se ha identificado con este tipo de actos violentos y actos de criminales. Realmente era un alcalde de un partido de la izquierda. Y sí, como tú lo has señalado, se está gestando gente que no había salido a marchar, gente que no había salido a protestar, gente que estaba pasiva, está saliendo a las calles, están tomando las plazas,
porque están preocupados de que finalmente, bueno, esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier rincón del país y bueno, es tiempo de salir a protestar. Han dicho ya, nosotros estamos documentando, nosotros estamos fotografiando, videograbando, recogiendo testimonios. Tengo colegas que están precisamente ahí en el estado de Guerrero, amigos, compañeros que están cubriendo de una forma pormenorizada de mi medio de comunicación, de la revista Proceso, que le ha dado mucha cobertura a este incidente de lo que está pasando en el estado de Guerrero. Esto ojalá mueva conciencias, ojalá la ciudadanía mexicana de alguna manera salga de ese espasmo, de esa indiferencia, porque es muy claro de que normalmente muchos de los mexicanos ven con indiferencia estas cuestiones que estaban pasando en México y que prácticamente la violencia y la inseguridad en México arrancó en el sexenio pasado con el presidente Felipe Calderón, cuando le declara la guerra literalmente al crimen organizado y hurga este avispero, hurga esta situación, y bueno, y se desataron regiones en las cuales no gobiernan, no hay gobierno, no hay, digamos que quienes gobiernan son los narcos, el crimen organizado. Es grave, ¿no? Los grupos guerrilleros clandestinos, que hasta ahora no han tenido una actividad tan fuerte en el país, también están activándose, reactivándose. El EPR, el ERPI, el EZLN, están pronunciándose, ¿no? Algunos grupos guerrilleros. Guerrero es una cuna de grupos armados clandestinos. Guerrero es una cuna de líderes guerrilleros. Precisamente los estudiantes de esta escuela normal rural, formadora de maestros rurales, de ahí emergieron dos grandes líderes, bueno, que ellos admiran mucho, que se llaman Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas, en el estado de Guerrero. Son de esa misma normal. Quiero también decirte que estas escuelas normales son como 15 o 17 en todo el país, y la mayoría de quienes ingresan a esta escuela a estudiar para maestros rurales son hijos de campesinos, son hijos de indígenas, son la gente más pobre que no tiene para pagar recursos para pagar otro tipo de educación, otra escuela, porque ven en la formación como maestros rurales una vía para salir un poco de la pobreza, ¿no? La mayoría de la gente, los jóvenes son hijos, los más marginados y excluidos de la sociedad mexicana. Realmente es una situación muy triste, muy trágica lo que está pasando en México, ¿no? Bueno, queremos agradecerte, Isaín, por habernos dado este reporte desde México. Isaín Mandujano, periodista corresponsal de la revista Proceso en Chiapas. Gracias por estar en Eco 360, Isaín. Muchísimas gracias. Bueno, ese era un reporte que nos daba Isaín, el periodista Isaín Mandujano, directamente desde México, contándonos un poco acerca de la situación en Guerrero, con la desaparición de 43 estudiantes. Hemos querido incluir esto en nuestro Top 5 de hoy, porque no solo estamos pendientes de la agenda y de los temas internacionales, sino de aquellos temas internacionales que pueden tener algún impacto en la región y en Panamá. Aquí lo hemos dicho en otras ocasiones con respecto a otros temas, en la situación de violencia que vive México, no solo con respecto al narcotráfico, sino con respecto al tema de las maras y de los irregulares. No es un problema de México y de los mexicanos, es un problema que ya tiene una magnitud que debe ser considerado un problema de la región, incluso para Estados Unidos, como lo decíamos otro día, es considerado ya un problema de seguridad nacional. Entonces hay que prestarle atención a lo que ocurre en otras latitudes, y esto de 43 estudiantes desaparecidos y el descubrimiento de números importantes de fosas comunes. La verdad es que debe llamarnos a la reflexión sobre lo que ocurre en este hermano país. Al regresar en Eco 360 tenemos más. Vamos a hablar de los candidatos para Contralor y Subcontralor, que sigue creciendo la lista. Aumenta el presupuesto, fervor patriótico y libertad de expresión. Ya regresamos. Eco 360.